Uno de los líderes de la temida organización criminal proveniente de Venezuela, el Tren de Aragua, mediante una carta manifestó al presidente colombiano Gustavo Petro su deseo de formar parte de los procesos de paz con la intención de ser también o la posibilidad de ser nombrado gestor de paz en este proceso. ¿Será esto una intención genuina de desmovilización de una de las organizaciones criminales transnacionales más temidas del continente o una estrategia para lograr la impunidad? Petrit Vaquero, experto en temas de criminalidad, escritor de libros como El ABC de la Mafia, Radiografía del Cártel de Medellín, La Nueva Guerra Verde y su más reciente publicación, Las Guerras Esmeralderas en Colombia, nos acompaña para conversar y analizar un poco en profundidad este tema. Petrit, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Génesis, gracias por invitarme. Me agrada como siempre mucho estar aquí conversando con ustedes. ¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de paz en Colombia, ¿no? En cabeza del presidente Gustavo Petro, ¿qué ha logrado y realmente el Tren de Aragua pudiera ser considerado para entrar en este proceso? Mira, la respuesta es realmente compleja porque el gobierno de Gustavo Petro entró con un gran ímpetu para negociar no solamente con los grupos de origen guerrillero, que históricamente uno puede pensar que tienen un fin político, altruista, en el que se alzan en armas para buscar la transformación estructural de la sociedad, sino que también pretendía llegar a acuerdos con la delincuencia común, con la criminalidad. Eso puede ser muy criticado por algunos sectores que consideran que se le está dando un estatus mayor a estas estructuras delincuenciales, pero a mí me parecía una apuesta bastante pragmática. Es decir, siempre lo digo, en Colombia históricamente sí se ha negociado abiertamente con los grupos alzados en armas, con las insurgencias, con las guerrillas, y vamos a procesos lejanos desde los años 50, las guerrillas liberales de los años 50 que se desarmaron en un acuerdo con el gobierno de la época, y ya en tiempos más recientes acuerdos con el M-19, con el Quintín Lame, con el PRT, con con otros grupos, y asimismo se llegó al proceso de negociación con las FARC-EP, pues que culminó en 2016. Sin embargo, también ha pasado una cosa, y es que históricamente sí se ha negociado, sí se ha llegado a acuerdos con delincuentes comunes, con sectores de la criminalidad. Lo que pasa es que han sido acuerdos por debajo de la mesa. Y al ser un acuerdo por debajo de la mesa, la gente no sabe a lo que se está llegando. Son acuerdos soterrados, no tan claros, y que a veces se dan en el contexto también de enfrentamiento a otras organizaciones delincuenciales. Ese marco legal para establecer eso ha tenido muchos tropiezos, pues sabemos que la relación de Petro y del gobierno Petro con el Congreso de la República no es la mejor, y ha habido muchas dificultades para sacar eso adelante. Y también hay un contexto muy difícil de atomización de los grupos. Es decir, claro, él puede hablar con uno, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, pero realmente el contexto colombiano es de 10, 20, 30 grupos. Hay disidencias de las guerrillas, disidencias de las disidencias. Igualmente los grupos residuales de los antiguos paramilitares están en la misma situación, y emergen grupos criminales de nueva o vieja denominación. Y por supuesto, en un contexto también de llegada de gente de otros lugares, no solo a Colombia, sino a América Latina y a otros lugares del mundo, pues está el denominado Tren de Aragua. Tú haces una introducción muy interesante porque eso demuestra no solo la cantidad de grupos armados que hay en Colombia, sino lo complejo que es trabajar con todos al mismo tiempo en un proceso de paz. Y en el caso particular del Tren de Aragua, hay dos factores importantes que son los que quiero analizar contigo, y es, primero, esta es una organización nacida en Venezuela, es una organización transnacional. No es lo mismo negociar con las organizaciones criminales locales que con organizaciones que vienen de otros países y con otras dinámicas diferentes. Sí. Punto uno. Y lo segundo es que no es lo mismo tener alianzas en otros países con otras organizaciones
que tú mismo como organización estés expandido por varios países en un continente, ¿no? Y que en cada país tengas un poder tan latente como lo tiene el Tren de Aragua. ¿Cómo termina eso de dificultar o cómo juegan esos dos factores en esa intención de que el Tren de Aragua pueda participar, pero además porque el líder original de la organización no se sabe dónde está? Sí, últimamente cada rato que me entrevistan yo digo, sí, la respuesta es muy compleja. Y es que realmente es muy compleja porque precisamente estamos viviendo un contexto en el que en torno a la migración masiva de muchas personas, de negocios también transnacionales, de alcance transnacional como el narco. Ahora bien, también hay una cosa que quiero decir y es que en muchos casos también, claro, esa organización existe, es poderosa, tiene alcances y yo creo que muchos de sus integrantes recibieron entrenamiento militar en Venezuela, que formaban parte de esos grupos en los barrios y entonces, claro, uno dice, ¿cómo es posible que Colombia, con una experiencia tan grande que tiene en grupos delincuenciales y criminales, esté dejándose copar espacios por una estructura extranjera? Pero pues, claro, en muchos casos hay gente entrenada, gente que sabe llegar a los territorios, controlar espacios, entonces claro, y más si es en países como Ecuador, como Perú, como Chile, donde no tenían, digamos que esa experiencia en la criminalidad. Entonces todo eso es muy complejo. Sin embargo, también sí pasa que en ocasiones los medios de comunicación y la misma institucionalidad sobre todo inflan un poco la capacidad de esas organizaciones. Entonces, si hay un grupo de delincuentes venezolanos, digámoslo así claramente, en Ecuador, entonces ya dicen, oh, es el Tren de Aragua. Y claro, también les conviene decir somos el Tren de Aragua porque eso les da mucho más estatus. Creo que en ese proceso es válida la idea de poder hablar con integrantes de esta organización, independientemente de quién realmente sea la cabeza, porque también creo que lo que ocurre con el Tren de Aragua es que es una razón social y puede tener conexiones con el factor de poder original, pero en muchos casos hay muchas independencias, muchas acciones que se toman independientemente o particularmente y que no tienen que ver con, digamos, esa casa matriz. Eh, y yo creo que ese es el caso de muchos de estos individuos que están pidiendo pista para negociar o para dialogar. Claro, también buscando un tratamiento jurídico mucho más favorable. Pero pues bueno, eso pasa siempre. Es que a la hora de la verdad, si la persona detenida ofrece colaboración, pues es lógico que reciba algunos beneficios, ¿no? Sobre todo además si da información sobre algunos de sus socios y por supuesto de la estructura del negocio. Esto podría empezar a ser usado como una herramienta para buscar efectivamente la impunidad. Cada proceso de paz y cada acuerdo de paz al final obliga a tragarse muchos sapos frente a la impunidad, porque pues que es lo lógico, que alguien que cometió un delito, y a veces son delitos terribles, pues pague por eso, ¿no? Y que esté en la cárcel si los delitos son muy graves y tenga condenas largas. Sin embargo, estamos en un contexto mucho más complejo, mucho más difícil, en el que, claro, queremos que sepa la verdad, queremos que la persona que está tras las rejas pague por sus delitos, pero también queremos, primero, conocer lo que está pasando, segundo, que eso no siga pasando, y tercero, pues generar espacios mucho más tranquilos, ¿no? Pacificados de cierta manera. Y teniendo en cuenta eso, sí, hay un poco de impunidad, a veces un poco mucho, podríamos decir, pero si el proceso se hace seriamente, creo que dentro de esos márgenes de impunidad, yo creo que el beneficio para la sociedad sería mucho más positivo. El tema de la figura narrativa del Tren de Aragua, tanto
en Venezuela como en Colombia, pues ha tenido como muchas falencias, ¿no? Porque en Venezuela hemos visto a un Diosdado Cabello, a un Nicolás Maduro, que son las cabezas de la administración actual de Venezuela, decir en muchas ocasiones que el Tren de Aragua no existe, o que si existe ellos no se hacen cargo, que si capturan a un integrante en otro país, ese país se tiene que hacer cargo y ellos se lavan las manos. Y hemos visto declaraciones como la del presidente Petro decir que el Tren de Aragua no son terroristas como lo calificó Estados Unidos, que simplemente es delincuencia común y que incluso la delincuencia ha sido como un derivado de la falta de oportunidades que han habido para esos jóvenes, ¿no? Todas esas disyuntivas que hay en la imagen del Tren de Aragua, sobre todo en Colombia, podría revelar un poco las falencias de seguridad o la percepción de seguridad que hay en el país. Yo creo que todos tienen un poquito de razón realmente en lo que están diciendo, por dos razones fundamentales. Una, realmente los nombres de las organizaciones en muchos casos son puestos o son legitimados por la institucionalidad y los medios de comunicación son los que expanden toda esta situación. Entonces, el Tren de Aragua, que tiene un origen específico en un lugar específico, eh, podía ser tal vez un nombre clave, una situación muy particular que se expandió y se popularizó y que creció también como una razón social en muchos lugares, sobre todo de América Latina, pero también con conexiones en muchos otros espacios, escenarios en el mundo. Entonces, por un lado puede ser la situación así. Ahora bien, esta respuesta es mucho más compleja porque también estamos inmersos en lo que ha sido la política de drogas, la guerra contra las drogas. Y Trump pues tiene realmente una mirada moralista frente a eso. Y exageradamente moralista. Realmente él está adscrito como esas miradas instauradas desde el gobierno de Richard Nixon de la guerra contra las drogas, después recrudecidas por Ronald Reagan y después por los presidentes que lo siguieron. Y pues Trump es un ejemplo de esa mirada republicana conservadora frente a las drogas, ¿no? Que cataloga al narcotráfico tal vez como el peor delito posible. Entonces ahí ubica de cierta manera al Tren de Aragua, claro, también en un contexto en donde se está estigmatizando, se está atacando, se está persiguiendo a muchos de los inmigrantes en Estados Unidos. En el papel, en el tecnicismo de cómo se llevan a cabo los procesos de paz, en un escenario hipotético donde el Tren de Aragua logre colarse en una posible negociación, ¿cómo entra a jugar Venezuela, tomando en cuenta que esta es una organización transnacional que viene de Venezuela? Creo primero que la carta que, que envió esta cabeza del Tren de Aragua a Petro, al ministro de Justicia, al comisionado de paz, llegó tarde, porque realmente el gobierno de Petro está en su recta final. Habría que ver qué ofrece el personaje, qué tanta información está dispuesto a dar, realmente qué tanta verdad tiene alguien que está aquí hace mucho tiempo. Claro, de hecho Chile lo está pidiendo en extradición. Exacto. Y pues obviamente sí puede dar pistas de lo que ha sido esta estructura y la manera como se expande en muchos lugares de América Latina. Hemos visto muchos operativos donde en cada país se dice y se nombra la captura del líder, la captura del líder. Es como la organización tiene muchos líderes, ¿no? ¿Cómo juega esto en esa percepción, ¿no?, del poder que puede llegar a tener el Tren de Aragua? Y si esta fragmentación es una debilidad o una fortaleza para la organización. Evidentemente es una fortaleza, porque bueno, nos vamos al pasado, nos vamos a los viejos tiempos de los carteles colombianos de la droga, que eran los que controlaban las grandes rutas de exportación de cocaína a Estados Unidos, que es el principal mercado consumidor. Y llegó un momento por ciertas circunstancias, en un principio económicas y después de uso de la violencia, es decir, el recrudecimiento de la guerra contra las drogas y el enfrentamiento de los denominados extraditables, Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, etcétera, contra la institucionalidad en Colombia, que esas estructuras se convirtieron en grandes estructuras. Es decir, un sistema de redes fragmentadas de cierta manera se convirtieron
en organizaciones jerárquicas, con una cabeza que controlaba absolutamente todo lo que pasaba. Es lo mismo el Tren de Aragua. El Tren de Aragua está en muchos lugares de América Latina, trabaja con redes, además se mimetiza, empieza a relacionarse también con estructuras delincuenciales locales y ya sea por su capacidad de persuasión o su poder armado, digo yo, con entrenamiento previo, pues logran o cooptar esas organizaciones o trabajar de la mano y en llave. Petrit, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu análisis. Para quienes quieran leerte, ¿dónde pueden encontrar tus libros? Muchas gracias por... Pues el nuevo libro acaba de salir, Las Guerras Esmeralderas en Colombia, y lo consiguen en todas las librerías de Colombia, es del sello Planeta, entonces tiene una muy buena distribución y bueno, ahí cuento bastante de lo que está pasando, de estructuras delincuenciales también modernas, que incluso se han mencionado mucho últimamente, la junta directiva del que yo la veo en más larga duración, yo hablo del cartel de Bogotá, que ojo, no es lo mismo, no es como que una estructura jerárquica y que se reúnen en una junta, no, son grandes redes que obviamente en los nuevos contextos están llevando cocaína a muchos lugares del mundo porque pues nos damos cuenta de una cosa fundamental, llevamos casi 50 años de guerra contra las drogas y Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína y el consumo no cambia. Entonces, contextualizando en lo del Tren de Aragua, pues si hemos apelado a una misma fórmula, busquemos una fórmula diferente para ver si encontramos realmente una solución. Así será. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Y a las personas que nos ven, muchísimas gracias también por acompañarnos en este análisis o esta visión un poco más profunda de lo que acontece a Venezuela y a sus alrededores.